Buen día. Gracias por venir tan temprano. Bueno, tan temprano es relativo, pero gracias por venir. Am, bueno, cuando yo me enteré que el tema de este seminario es hoy en día la ciudad agua, la relación, a mí me ha encantado un poquito que hay un tema que a mí siempre me causó un cierto interés, es la construcción y las edificaciones sobre el agua. Noté que hay un cierto movimiento en Europa, hay una cierta moda quizá. Rino hace 2 días preguntó por qué no se desarrollan más proyectos sobre el agua, como por ejemplo nuestro Francisco en su presentación sobre Venezuela. Entonces voy a presentar hoy algunos proyectos específicos o más específicos del país de Holanda. Bueno, ¿cómo voy a estructurar la presentación? Voy a probar estar más o menos breve. Escuché que hoy hay ciertas presiones con el tiempo. Entonces voy a hablar sobre la relación entre el amor, el odio, quizá en alguna manera, del agua y de la ciudad, en alguna manera, el agua como enemigo, pero también el agua como una cierta oportunidad. Voy a presentar las características específicas de Holanda para, para llegar a ciertas conclusiones o a ciertas propuestas con nuevas tecnologías sobre el desarrollo arquitectónico urbano sobre el agua, casas flotantes, casas y edificaciones, ciudades flotantes. Bueno, el agua, si pensamos en el agua, todos tenemos ciertas emociones, ¿no? Al un lado, el agua es uno de los elementos básicos, uno de los 4 elementos de la tierra básicos, elementares, pero también el agua siempre es un cierto enemigo. Ya empieza en México de nuevo la temporada de la lluvia, todos sabemos que hay muchas inundaciones, de tal manera, sí, el agua está percibido en muchas partes del mundo como un enemigo, ¿no? Como una amenaza. Y al otro lado, si los científicos tienen razón, entonces con, con la temática del cambio climático, aunque sigue siendo en discusión, el nivel o los niveles del mar siguen aumentando y de tal manera las amenazas, por supuesto, por el agua van en aumento. Entonces, el cambio climático es un tema muy importante en este aspecto porque esto provoca en alguna manera el aumento de los niveles del mar. De tal manera muchas ciudades, sea por ejemplo Nueva York, sea Londres, sea Singapur o también Ámsterdam, la capital de Holanda, todas estas ciudades en alguna manera están vulnerables a estas inundaciones. Se dice 15 de las 20 megaciudades en el mundo actualmente están en peligro de inundaciones porque están situadas frente al agua. Al otro lado, y esto también dije cuando pensamos en el agua, también hay una cierta fascinación. Fascinación de refrescarnos, pensamos en los mares, en el infinito casi del espacio, pensamos en barcos, como por ejemplo, me acuerdo siempre cuando pienso en los barcos, en la película de Tom Sawyer, entonces pienso en esto, Riverboat en el Mississippi, pero también tenemos ya este pensamiento de vivir en los barcos, viviendas, como por ejemplo en Holanda. Eso es una imagen muy típico de los canales en Holanda, me parece fascinante y siempre a mí me causó una cierta fascinación y un cierto interés. También hay estos barcos, viviendas poco más desarrollados, de tal manera sí, especialmente en Holanda, en estos países donde hay mucho agua, hay una tradición también de acercarse en alguna manera al agua. Bueno, al otro lado, Holanda es, como se dice el título, es un país artificial. ¿Por qué es un país artificial? Bueno, es un país artificial porque más de una tercera parte del país está ubicado abajo del nivel del agua.
¿Y cómo podría tener la Tierra? Se tiene la Tierra, por supuesto, por un bombardeo, ¿no? Por bombas del agua. Antes utilizaban estos molinos. Hoy en día, por supuesto, hay una tecnología más actualizada y más avanzada. Siguen luchando contra el agua, quitándose lo más lejos posible del agua, ganando tierra al agua a través de las bombas y por supuesto también de las diques, que también es una imagen muy típica de Holanda, ¿no? No sé que alguien de ustedes ya estuve en Alemania o en Holanda, en los países norte-europeos, esos son imágenes muy típicos de nuestra costa. Yo también soy alemán, entonces son de la costa típica, porque también hay un fuerte mareo, entonces una diferencia notable entre la marea alta y la marea baja. Bueno, entonces, como vemos, es un país falsa, en realidad. Falsa es un país artificial porque en realidad el país fue en alguna manera ganado por el agua mismo. De tal manera, Holanda, como dice un arquitecto de allá, está enfrentando al momento dos desafíos principales: el aumento del nivel del mar y el hecho de que al mismo tiempo Holanda el suelo continúa a un día. Al otro lado, Holanda, como vemos aquí, es un país bastante densa, ¿no? Casi no hay espacio. Si pensamos en México, México hay 63 personas por kilómetros cuadrados y en los Países Bajos, en Holanda, hay alrededor de 500 personas por kilómetros cuadrados. De tal manera, la densidad es, va a decir, más o menos 8 veces más grande en Holanda que en México. De tal manera, no hay mucho espacio. Esto llevó a pensar construir sobre el agua, no solamente en la manera de ciudades, también, por ejemplo, este es un artículo desde hace mucho tiempo, desde hace mínimo 5, 6, 7 años, donde pensaban también construir una pista de despegue y aterrizaje para el aeropuerto de Schiphol, de Amsterdam, en el agua, en el mar mismo. Bueno, entonces, todo esto llevó a la gente a decir, bueno, no se puede más siempre luchar contra el agua, hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones quizá para construir dentro del agua. Y entonces la gente estaba empezando a especular para empezar a construir sobre el agua. ¿Y cómo se hace? En esto, dos despachos que lo voy a de alguna manera citar hoy, un despacho Water Studio y DeltaSync, ellos construyeron con investigadores una tecnología que, bueno, la imagen no está muy bien, pero es una tecnología que está, está construido a través de espuma de poliestireno cubierta en concreto. Entonces, un concreto en realidad que está más ligero que el agua y permite que se puede construir arriba de esto hasta edificios de 3 o 4 o más pisos. Entonces, eso suena quizá raro que el concreto puede flotar, ¿no? Pero aquí vemos un poquito una construcción típica de estas edificaciones flotantes. Esto es un pabellón flotante que fue pensado inicialmente para la Expo Mundial en Shanghai en 2010, creo. Al final no fue construido en China, pero está ubicado en un puerto en Rotterdam, en Holanda. Hay que decir que esta construcción dice, bueno, entonces, ¿cuánto va a durar? Esos tipos de construcciones podrían durar hasta 100 años y más de 100 años y más o menos la misma expectativa de vida como una casa en la tierra. De tal manera podría ser una cierta alternativa. Entonces, como vemos que es una mezcla de poliestireno y concreto, en el primer lugar, varias capas de poliestireno o bloques poliestireno se apilan uno sobre el otro. Los intersticios de los bloques de poliestireno se llenan con concreto. A continuación se cubren las paredes exteriores de la fundación, entonces del fundamento, y
y se empieza la construcción sobre esta plataforma. Entonces esto es un pabellón, es una construcción en este caso muy ligera, donde también las ventanas están construidas en láminas especiales ultra ligeras y fue construida en un lado y después fue movido a otro lugar. De tal manera es un interesante ejemplo y bastante ilustrativo en mi punto de vista para entender cómo se puede construir de una tecnología, con una manera de una tecnología avanzada sobre el agua. Entonces, por supuesto, ya ahora pensamos en muchos proyectos, quizá algunos tenemos ya en la mente, algunos proyectos de arquitectura más vanguardista, ¿no? Vemos estas casas unifamiliares que en gran parte ya están construidos. A mí siempre me interesó el tema porque también en Alemania ya empezó a salir una cierta moda de casas y edificaciones sobre el agua. Participamos también en el concurso. Con alumnos también hicimos propuestas en un taller de arquitectura 2, más o menos al principio, sobre casas y edificaciones sobre el agua en Xochimilco. Fueron realmente proyectos bastante interesantes, bares, discotecas, casas, etcétera, etcétera. Y también, quizá algunos de ustedes se acuerdan, Hans Lied, uno de los trabajadores, o uno de un empleado, un líder de proyectos de la IBA, de una exposición de arquitectura y urbanismo en Hamburgo, mostró casi su despacho, ese fue el despacho de la oficina de planeación para la IBA, entonces esto fue construido también sobre el agua. Y aquí vemos también, ustedes dicen, ¿qué va a pasar? ¿Van a mudarse automáticamente? Por supuesto, hay que anclar estas construcciones en el agua en alguna manera. Entonces, por esto hay estos tubos, aquí vemos muy bien este tubo, ¿no? Que en alguna manera estos tubos amarran la construcción, que no podría ir al otro lado. Pero también allá hay estas mareas muy, muy altos, yo creo de más de 5 o 8 metros de diferencia entre la marea alta y la marea baja, de tal manera el edificio sube y baja con los movimientos y los aumentos y bajas del nivel del agua. Hamburgo no es directamente al mar, pero muy cerca, de tal manera hay esto con influencia directa. Y también, por supuesto, hay construcciones mayores, porque cuando ya tienes este tipo de plataformas, por supuesto, podrías conectarlas y crear aglomeraciones mayores, como por ejemplo en este complejo de apartamentos de lujo, eso parece más de lujo, también en los Países Bajos, una pequeña ciudad que se llamaría Citadel. Bueno, las primeras aglomeraciones, pequeños vecindarios urbanos fueron construidos ya en 2002, 2003, 2004 en Holanda. Aquí vemos algunos ejemplos de edificaciones y aglomeraciones flotantes en Maasbommel y Nieburg, ambos cerca de Ámsterdam. Vemos que una arquitectura más homogénea arriba en Maasbommel y una arquitectura más diversa, que quizás es una parte típica también de la arquitectura holandesa. Aquí vemos lo que ya dije, que si tenemos esta plataforma, vemos estas plataformas, ¿no? Por supuesto se puede crear, es bastante flexible porque se puede conectar a estas plataformas, se puede utilizar estas plataformas para la construcción de calles, para la infraestructura en general, y se puede construir, entre comillas, fácilmente 3 o 4 pisos arriba de esta plataforma. Entonces, una de las cualidades, como se dice, de estos sistemas es una cierta flexibilidad. Entonces, vemos una flexibilidad aquí también en estos proyectos que todavía no están realizados. Esto es una calle, pero abajo de esta calle es también la infraestructura para esta pequeña aglomeración. Entonces se nota que podría ser una cierta alternativa en países como Holanda, que tienen una alta densidad urbana, de construir y vivir sobre el agua.
Bueno, esto es un proyecto que me parece bastante interesante del despacho Water Studio, Estudio del Agua. Entonces es un despacho que es solamente arquitectónico, urbanística, que solamente es especializado en construir sobre el agua. O sea, ya me parece bastante interesante, porque dije, bueno, ¿qué pasaría que no siguiéramos bombeando el agua? Y si no, se dejaríamos flotar el agua. Se aceptaríamos que el agua retoma la tierra. Entonces, esto lo hicieron realmente en este proyecto. Entonces, basado en esta relación, como ya dijo, del amor, el odio entre el agua y la ciudad, pensando al un lado de la lucha contra el agua y al otro lado también utilizando el agua para la infraestructura del mar para el comercio internacional. Pensaban, bueno, esas nuevas tecnologías, ¿cómo podríamos utilizar? Y proban a través de este proyecto regresar el agua de nuevo a la tierra. Entonces, el tema de volver está realmente utilizado de una manera bastante literal. En un área de aproximadamente 70 hectáreas, ¿no? Entonces dejaron que el agua regresa, dejaron de bombear, dejaron que el agua podría regresar, de tal manera, por lógico, esta zona se inundaría de nuevamente. Y por este otro lado, por supuesto, alivia las poldas zonas circundantes de la presión del agua. Pero al otro lado, si se apagan las bombas y se permite que el agua suba de nuevo a su nivel normal, no solo se consigue a través de esto un colector para el acuaje, sino también se construye allí alrededor de 1200 nuevos apartamentos, 600 sobre el agua. Este proyecto ya está en fase de realización, está bastante avanzado, debería concluir en los próximos años. Entonces, esto sería una posibilidad para, en alguna manera, que el agua regresa a su lugar natural, para decir, ¿no? Se regresa a obtener su propio derecho, pero al otro lado no se renuncia a la hábitat para nosotros, para los seres humanos. Bueno, esto nos lleva, bueno, no se puede todavía construir más grande. ¿Y qué otros efectos podría tener esto? Entonces, ¿por qué no construir ya una ciudad completa que flota? Entonces, por supuesto, esto es una de las nuevas ideas y propuestas que salen mucho de estos despachos, como ya dijo, de Delta 5, Water Studio, otros en Holanda. Entonces, ¿por qué no construir grandes proyectos en el agua? Pensamos en el desierto, ¿dónde podríamos expandir? Si tenemos que pensar que en el futuro todavía está esperado un aumento de población bastante notable. ¿Pero dónde podríamos ubicar la gente? En el desierto, bueno, sería complicado porque allá falta especialmente el recurso del agua. Podríamos expandirnos al espacio, bueno, es muy caro, ¿no? Sin duda alguna. De tal manera nos queda el océano, porque allá hay espacio casi sin fin. Y pues, citando a John F. Kennedy, él dice, si estamos atados al océano y cuando regresamos al mar, ya sea para navegar o para observar, revolvemos a donde venimos. De tal manera la relación al agua es directa, como dice John F. Kennedy. Este proyecto va a atacar algunos otros retos del siglo XXI. Con la escasez prevista de los recursos hídricos, de los combustibles fósiles y de los alimentos, la necesidad de desarrollar ciudades flotantes, como dicen los autores de este proyecto, sería mayor que nunca. Además de eso, se confrontan a la actual crisis alimentaria, ya que casi 1 millón de personas sufren hambre hoy en día en el mundo. 1.000 millones de personas. Esto muestra que los sistemas de producción de alimentos del mundo tienen problemas para mantenerse al día con el rápido aumento de la población mundial y la prosperidad. La productividad agrícola se está retrasando.
debido a los recursos principales, agua, fosfatos y los combustibles fósiles, están bajo presión y al mismo tiempo una urbanización incrementada se comería a casi una quinta parte de las tierras de cultivo fértiles al final de este ciclo. Eso significa que, por supuesto, que con este aumento de poblacional se requiere más espacio, más tierra en la urbanización tradicional, convencional, que al otro lado nuestra población necesita o necesitaría para la agricultura. De tal manera, construir sobre el agua sería otra manera también, en alguna manera, de atacar este tema de la escasez de los alimentos, que sería sobre todo un problema de la escasez de tierras. Si parte de la futura urbanización y la demanda de los alimentos se puede encontrar mediante su reubicación en los océanos, una solución sostenible podría ser ofrecida. Y tales ciudades alimenticias flotantes tienen beneficios adicionales. El primer beneficio sería que los nutrientes, los desperdicios de las ciudades convencionales pueden ser reutilizados por cultivar algas, peces y cultivos. El segundo beneficio sería que el riesgo de inundaciones se evitaría ahorrando miles de millones de dólares cada año. Entonces no hay inundaciones porque las edificaciones se mudarían o se moverían junto con el agua, con el aumento, con la desnivelización del agua misma. Y el tercer beneficio es que crearían oportunidades para aplicar las nuevas tecnologías de producción de agua y energía, las cuales aún no se competirán con los sistemas convencionales de la Tierra. De tal manera, estos autores dicen que una tal ciudad del futuro, una tal ciudad flotante alimenticia, sería como una cierta perspectiva nueva y convincente, vital, que permite corregir los errores de las ciudades en la Tierra, con el fin de crear ciudades en donde la gente puede vivir verdaderamente y de manera más sostenible y con una conciencia tranquila. Aquí vemos algunos de estos sistemas basados en la agricultura, pensando en el consumo del agua fresca, etcétera, en las ciudades tradicionales y en esta ciudad. Quizá esta idea suena muy absurda, un poco loco, pero Albert Einstein ya dice, sí, en el principio una idea no es absurda, tampoco no hay esperanza para esta. Bueno, de tal manera, quizás podría ser una cierta opción para el futuro, ya que se espera que una nueva aproximación fundamental hacia un desarrollo urbano de cara a los desafíos del siglo XXI, entonces basado en la escasez prevista de los recursos hídricos, los combustibles fósiles y los alimentos en general, es realmente requerido. Ciudades flotantes de alimentación podrían acomodar futuras urbanizaciones sin utilizar o sacrificar la tierra que se requiere también para nuestra convivencia como está actualmente, pero también para la agricultura. Y al mismo tiempo proporciona una seguridad alimentaria global y reutilizan los residuos de las ciudades convencionales, como ya fue pensado. Bueno, pero regresando más quizá a proyectos más reales o más realistas en brevedad, una primera ciudad flotera que podría navegar podría ser, por ejemplo, una vía olímpica, ¿no? Pensando en una vía olímpica, entonces hay algunos autores que pensaban en una vía olímpica que podría flotar en el sentido que ya sabemos que cada 4 años, o en realidad cada 2 años hay Juegos Olímpicos y la vía olímpica podría navegar de un lugar anfitrión a otro lugar anfitrión de continente en continente. Entonces la primera ciudad flotante podría ser construida para los Juegos Olímpicos, es decir, una vía olímpica flotante, como dice el arquitecto Rüdiger de Graaf, que naviga
navega a las diversas ciudades organizadoras. Aquí vemos la misma construcción, esta vía olímpica con un fondo diferente, ¿no? Esto yo creo es Rotterdam, si no me equivoco. Ya están pensando para probar, solicitar ser anfitriona o anfitrón de los Juegos Olímpicos en 2024, yo creo más o menos 100 años después de los últimos Juegos Olímpicos en Holanda. Sin embargo, ya existe una planeación de este tipo, no directamente de este tipo, pero una vía olímpica flotante. Esto fue pensado para Sochi en 2014. Arquitectos rusos, Azadov, planearon esta construcción sobre 5 islas por lógica, 5 islas con sus edificios que se levantan sobre hojas gigantescas artificiales de neofa que se erigen sobre el agua del Mar Negro. Y si pensamos o vemos esta construcción desde arriba, vemos que, por supuesto, esta construcción nos recuerda a los anillos olímpicos, al emblema para los Juegos Olímpicos en general. Eso sería una cierta imagen de esta ciudad, de esta vía olímpica, que al final no fue realizado hasta hoy por los problemas principales de la profundidad del Mar Negro y los enormes costos implícitos del proyecto. Ya es una arquitectura bastante vanguardista y por supuesto también costoso. Bueno, puede ser que ahora dicen que esos proyectos son muy, entre comillas, del otro mundo, pero no son. Por ejemplo, hace 3 meses pasé a la Exposiad, entonces allá vi esta exposición de un alumno en su proyecto terminal, o no fue el proyecto terminal, fue el proyecto final del seminario de investigación. Pensaban sobre emergent cities, sobre ciudades emergentes, y los alumnos hacían diferentes propuestas para ciudades del futuro. Yo noté que hubo un alumno que se llama Luis Alberto Concepción Trejo, que mostró una ciudad flotante, una proyección para 2060, con una extensión bastante enorme, 250 kilómetros cuadrados, y con esto también una cierta cantidad de población flotante. Entonces, de tal manera, aquí también en nuestra universidad, en alguna manera, estamos repensando sobre vivir sobre el agua. Bueno, ¿qué son las grandes ventajas sobre vivir sobre el agua? Para concluir, vivir sobre el agua, de esta construcción que ya mostré de los holandeses, mostró que, por supuesto, vivir sobre el agua podría ser una manera segura. Hay una tecnología avanzada que permite que las construcciones podrían durar 100 años y más, como en la tierra firme. Entonces, una manera de construcción segura, sin las preocupaciones por las inundaciones, por el aumento del mar a través del cambio climático. Entonces, una de las ventajas. Otra ventaja, por supuesto, sería que estas plataformas podrían ofrecer también edificaciones o aglomeraciones bastante flexibles. Ya vimos que se puede construir casi como un Lego, ¿no? Ciudades. Y el tercer punto, como ya mostramos también, que hay espacio. En la Tierra el espacio es bastante limitado, especialmente en países como en Europa del Norte, como en Holanda, Alemania, etc., donde la densidad urbana es bastante alta. De tal manera, hay suficiente espacio. Y por supuesto, el cuarto beneficio, la cuarta ventaja de estas construcciones sobre el agua serían, por supuesto, si tú no te llevas muy bien con tu vecina, podrías decir, bueno, ya me voy a buscar otro lugar. Entonces sería una última ventaja. Así, una tal ciudad flotante no es más estática, sino dinámica. Se puede modificar la configuración y quizás mover la ciudad completa de una parte del mundo hacia otra. Muchas gracias.